Mi nombre es Cintia Barba, soy la psicóloga de Proyecto Vida y el día de hoy vamos a hablar qué son las drogas. Yo creo que es muy importante que ustedes sepan esta información, conozcan también toda la variedad de drogas que existen para que no minimicen el consumo. Ya vamos a empezar con la definición de droga, ya que muchos a veces no lo entienden, que es toda sustancia natural o artificial que al ingresar al organismo genera un cambio en el sistema nervioso central. Eso quiero que lo tengan bien en claro, es toda sustancia natural o artificial. Cuando hablamos de natural nos referimos, por ejemplo, a la hoja de coca. Ustedes saben que nuestro país se caracteriza porque en la sierra mucha gente consume su hoja de coca, ¿no? Y refieren de que cuando lo hacen porque así obtienen mayor fuerza, les da mayor vitalidad, ¿no? Y pueden tener mayor resistencia para una jornada laboral larga. Y dentro de lo que es artificiales son todo lo que se crea, ¿no? A través de químicos, como ya es la pasta básica, las drogas sintéticas que hoy están muy de moda, ¿no? Y también dentro de las sustancias naturales está la cafeína. Recuerden que el café, ¿no? El café es una droga. Por eso que básicamente acá cuando ustedes vienen, a veces de visita, se les prohíbe que ustedes traigan gaseosas, porque la mayoría de las gaseosas tienen cafeína. Entonces, por eso también se les reduce el consumo de las gaseosas y del café. Entonces ya saben por qué es esa indicación, ¿no? Entonces evitamos, por eso eviten traer cuando vengan de visita gaseosa. De preferencia, si por ahí el psicólogo le da permiso de que pueda traer algo, que sea algo natural, ¿no? Un juguito de piña, su emoliente, algo natural y no gaseosas. Tipos de drogas. Y acá sí lo he clasificado en lo más común, en lo más simple, que son las drogas legales, ¿no? Y las drogas ilegales. Dentro de las drogas legales tenemos lo que es el alcohol, la cafeína, el cigarro, y dentro de los cigarros están los cigarrillos electrónicos. Vamos a empezar con el alcohol. Recuerden que el alcohol es una de las drogas más consumidas en nuestro país. Recuerden que no hay actividad, ya sea religiosa, comunal o de repente familiar, donde no deje de estar alguna bebida alcohólica. Por excelencia, nuestro país lo que más consume es cerveza, pero en otros lugares está la caña, los tragocortos, ¿no? Incluso alcohol etílico, que lo mezclan. No sé si han escuchado los famosos calientitos y esas cosas, ¿no? Lo que se ha hecho en las investigaciones en nuestro país, se encuentra que la edad de inicio promedio de consumo de alcohol es 4 años. ¿Y eso por qué? Por las propias costumbres familiares. Muchas personas a veces en el hogar, cuando el niño no está hablando bien o tiene problemas para hablar, todo el mundo le dice, ay, dale un poquito de licor porque así va a abrir su boquita. Así va a hablar más rápido. Y mucha gente da de tomar a los niños a esa edad. Incluso a veces como una cuestión de gracia, de burla, no sé, en las fiestas, ¿no? De reuniones familiares, a veces a los niños pequeños le hacen probar también licor, vinito, a ver, un poquito, a ver, para que se vaya acostumbrando, ¿no? Y sin querer estamos fomentando una cultura etílica. Por eso que nuestro país es un país con altos índices de alcoholismo, que lamentablemente no lo abordemos, que no lo veamos como un problema, porque muchos dicen, bueno, como la persona trabaja de lunes a viernes y solamente se pierde sábado, domingo, no hay problema, ¿no? Porque es funcional, trabaja, ¿no? Pero recuerden que esto a la larga trae muchos problemas, ¿no? Recuerden que el alcohol es una sustancia que va a deprimir el sistema nervioso central, ¿no? Y lo que hace es que se vuelva más lento, ¿no? Sobre todo por eso que muchos de ustedes cuando a veces han consumido alcohol se van a sentir más cansados, con pesadez, con sueño, ¿no? Y en dosis muy pequeñas puede causar euforia, desinhibición. O sea, hay hombres que dicen, si no bebo un poquito, yo no bailo, porque cuando tomo un poquito pierdo la vergüenza a bailar, ¿no? Y ahí está la explicación, ¿no? Porque te desinhibe.
Entonces, pero a la larga, el consumo prolongado del alcohol básicamente afecta la deficiencia de la tiamina. La tiamina es una vitamina que está en nuestro cerebro, que eso es natural, que en el cerebro mismo lo produce, pero básicamente cuando ocurre esto del alcoholismo, ¿no? Esto es lo que más se daña. Y entonces esta sustancia, ¿no? Al dañarse la tiamina, ¿no? Lo que ocasiona es que empieza a haber problemas en el cerebro, ya no es la misma, y esto va a repercutir, la tiamina va a repercutir en las proteínas que deben de llegar al tálamo. El tálamo, recuerden que es uno de las partecitas del cerebro que tiene mucho que ver con muchos neurotransmisores, porque por ahí están los diferentes núcleos que son como las fuentes de donde surgen los diferentes neurotransmisores, ¿no? Y eso se van a las diferentes partes del cerebro. Y en consecuencia, una de las partes que más se daña, por eso es la memoria, ¿no? Y empieza también un comportamiento más perseverativo en el consumo, ¿no? Que obviamente luego puede terminar en otras enfermedades como una alucinosis alcohólica, como un delirium tremens. No sé si ustedes han visto, los delirium tremens generalmente de manera coloquial los suelen denominar diablos azules, cuando han visto a borrachitos que están peleándose así, hablando solitos en la calle, y están, sí, pues te voy a pegar, vas a ver. Entonces, ¿con quién está peleando? ¿Con quién está hablando? Si no hay nadie, ¿no? Y algunos dicen, le ha dado sus diablos azules, pero eso se le llama delirium tremens. También puede provocar otras alucinosis alcohólica, celotipias alcohólicas, que también hay personas que empiezan a imaginar que sus parejas les están engañando, ¿no? Y cuando ocurre esto, a veces creen que intentan incluso matarlas, ¿no? Y a veces se da un feminicidio por este tipo de situaciones. Entonces, es muy por eso que cuando una persona con alcoholismo es internado en nuestra institución, la psiquiatra sí o sí va a dar medicamentos, y dentro de los medicamentos que da siempre es tiamina, porque es lo que les está faltando, que es básicamente una vitamina, ¿no? Y también les da unos anticonvulsionantes, porque recuerden que algo que los alcohólicos generalmente tienden a hacer es, empiezan a tener movimientos involuntarios, y para evitar que llegue a una convulsión, los medicamentos que sobre todo la psiquiatra recomienda son los anticonvulsionantes, para evitar eso, ¿no? Entonces, esa es con respecto al alcohol. El cigarrillo. El cigarrillo, a pesar que ustedes lo ven tan chiquitito, tan pequeñito, recuerden que tiene más de 4.000 sustancias químicas, ¿ya? Dentro de ellas, 250 son nocivas para la salud. Dentro de ellos está que hay pintura, está el ácido acético, que es conocido como vinagre, el metano, que es el gas de alcantarilla, el cadmio, que es el que usan las pilas y baterías para funcionar, el tolueno, que es un solvente industrial, monóxido de carbono, tiene butano, que se usa en los encendedores, el metanol, ¿no? El hexamina, la nicotina, el arsénico, el amoníaco, el alquitrán, y hasta naftalina. La naftalina también viene el cigarrillo. Por eso que es tan nocivo es el cigarrillo. Recuerden que en nuestro país, desde hace aproximadamente unos 5 años, las medidas tributarias han sido bastante altas, por eso que ahora un cigarro creo que estaba 2 soles, sol 50, algo así, ¿no? Un cigarrillo, antes creo que lo vendían 4 por 1 sol, 6 por 1 sol, ¿no? Entonces mucha gente podía consumir de manera abundante los cigarrillos. Y obviamente lo que más contiene el cigarrillo es nicotina, que es la responsable de provocar las adicciones, ¿no? Y generar problemas cardiovasculares y del sistema nervioso. Por eso que es importante tener en cuenta, ¿no? Hoy en día, como le digo, en nuestro país no es tanto el consumo, pero sí está ligado el consumo con la pasta, porque muchos consumidores de pasta usan el cigarrillo, ¿no? Para mezclarlo con la pasta, ¿no? Entonces, por eso ahí también lo tengo que mencionar. Otro de los grandes problemas que actualmente tenemos, ¿no? Es con respecto a la cafeína, como les he dicho, ¿no? Actualmente nuestro país tiene
produce bastante café, pero recuerden que la cafeína no solamente se obtiene del café, hay otras plantas, hay alrededor de 60 plantas que contienen cafeína, ¿no? Y básicamente la cafeína se produce un aumento en la presión arterial y la frecuencia cardíaca, ¿no? Por eso se prohíbe, sobre todo en pacientes cardiovasculares o que sufren de hipertensión. En nuestro país hay como costumbre a veces tomar en el desayuno café, y entonces hay que evitar, hay que reducir ese consumo, sobre todo si nosotros tenemos un hijo con problemas de adicción. O sea, no podemos estar tomando café en la casa. Y más aún porque hoy en día, actualmente en nuestro país se ha desarrollado otro gran problema, el abuso de las bebidas energéticas. Si ustedes han salido en la calle y han visto, ¿no? En cualquier paradero a veces van a encontrar que les venden famoso bol, ¿no? El famoso bol que por 2 soles tienen, ¿no? Y muchos conductores, muchos choferes, muchos cobradores se compran un bol, ¿no? Un bol, a ver, dicen para despertarme. Y no se dan cuenta la cantidad de cafeína que se están metiendo al organismo. Y hay abuso de esto, porque hay algunos pacientes que incluso no mezclan los energizantes con pastillas, como tenemos las pastillas para dormir, que son las más usadas para mezclarlas. Entonces eso genera un efecto tan fuerte que ustedes, si alguna vez han visto a sus hijos de repente como zombies, así que no pueden dormir, que están con los ojos abiertos, y quieren dormir pero no pueden, es porque es muy probablemente que se han metido un energizante con pastillas para dormir y les ha generado ese efecto. Y tarda un promedio de 2 días para que pase esos efectos. Entonces, por eso que es muy importante ser cuidadosos, ser prudentes, qué es lo que están tomando nuestros hijos, ¿no? A veces creemos que es inofensivo, y no es inofensivo. Esto de acá no es un juego. Y nosotros también como papá tenemos que saber qué cosas, ¿no? Qué cosas tenemos que ir, ¿cómo se llama? Educando a nuestros hijos, ¿no? Y qué hábitos alimenticios tenemos que fomentar en la casa. Como les he dicho, ustedes ya tienen un problema de adicción con sus hijos, entonces hay que evitar el consumo de café en casa, hay que evitar tener fiestas con bebidas alcohólicas. O sea, de ahora en adelante ustedes tienen que entender de que al tener un familiar con problemas de adicción, ustedes tienen que también cambiar sus hábitos y sus estilos de vida. O sea, ya en casa no se pueden organizar las mismas fiestas como antes se hacía. O sea, ahora ustedes también tienen que cambiar. Y por eso se hacen estas charlas, porque no solamente es que ustedes sepan, sino que ustedes mismos puedan informar al resto de su familia, a los primos, a las tías, ¿no? Que es importante que conozcan esa información y para prevenir. Porque cuántos de ustedes ustedes han tardado en darse cuenta que su hijo tiene un problema cuando de repente pudieron haberlo detectado cuando ya veían que de repente estaban teniendo ciertas conductas inadecuadas, un cierto consumo de estas cosas, ¿no? Entonces no esperar a que recién empiecen con unas conductas disruptivas para recién tomar medidas. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Todo les ha quedado claro hasta el momento? Para seguir continuando. Todo claro, licenciado. Muy bien, entonces vamos a seguir. Entonces, ya hemos hablado sobre las drogas legales. Ahora vamos a pasar a las drogas ilegales. En las drogas ilegales hay un montón de drogas ilegales. Está desde la más conocida, creo que todos, marihuana, cocaína, los hongos alucinógenos, la ketamina, ¿no? Los cannabinoides sintéticos, los LSD, los éxtasis, la metanfetamina, la anfetamina, la heroína, el hachís, el popper, la morfina, el GBL. Hay infinidad de drogas ilegales y va aumentando porque cada año se va creando más cosas, más, y obviamente, ¿no? Para que ustedes sepan. Con respecto a la marihuana, algo que ustedes tienen que saber, que actualmente las investigaciones que se han hecho, hay muchísima relación, casi se puede decir que hay un promedio, en los estudios que se han encontrado, que hay un promedio de 11 a un 12% que el consumo de la marihuana con el desarrollo de la esquizofrenia.
Pero para eso es importante tener en cuenta tres factores. Uno es la cantidad de marihuana consumida, ¿no? Lo otro es la edad de inicio. Cuanto más temprana sea la edad de inicio, mayor probabilidad de desarrollar esquizofrenia. Cuando me hablo de edad de inicio, me estoy hablando en la adolescencia, plan de 14, 13 años, ¿no? Que es, recuerden que a esa edad el cerebro todavía está en formación. El cerebro termina de formarse a los 25 años. Entonces, imagínense, un niño, un adolescente que empieza a consumir a los 13, 14 años, ¿no? Cómo está, ese cerebro empieza a acostumbrarse a depender de la marihuana y no se forma como debería de formarse. ¿Por qué? La última parte en formarse del cerebro es la parte prefrontal, esta partecita de acá, que es la que la mayoría de neurólogos, de científicos manifiestan que es lo que nos hace ser seres humanos, porque en la parte prefrontal está el control de la agresividad, está la sexualidad, está el control de impulsos, ¿ya? Está la parte de la voluntad, está todo lo que es funciones ejecutivas, como es planificación, a tener metas, tener sueños. Entonces, esta parte, si es que cuando un adolescente empieza con su consumo a temprana edad, va a haber más daño. Y es por eso que obviamente puede desarrollar a temprana edad la esquizofrenia. Y acá lo vemos, tenemos chicos de 18, 19 años ya con el diagnóstico de esquizofrenia, aparte del consumo de marihuana, ¿no? Entonces, y es lamentablemente, ustedes saben que la esquizofrenia es una enfermedad para toda la vida, no tiene cura, solamente controles, pastillas para evitar las alucinaciones auditivas, visuales o táctiles de las que sufre el paciente, ¿no? Y obviamente va a tener que ser ya una vida bastante restringida, ya no con las mismas expectativas que de repente antes del consumo, ¿no? Porque ya obviamente estamos hablando de ciertas limitaciones, ¿no? Y obviamente otro de los grandes factores, problemas que tenemos es que la misma enfermedad, la esquizofrenia tiene como principal característica la falta de conciencia de enfermedad del paciente, es decir, el paciente no es consciente que tiene esquizofrenia. Para él eso es normal, para él eso es real, eso se está ocurriendo, se está pasando, ¿no? Entonces, por eso a veces se tarda más tiempo con este tipo de pacientes y va a costar más el poderlos, el tratar con ellos, ¿no? Y poderlos insertar dentro de la vida familiar. Porque va a depender mucho que la familia se comprometa, que la familia tenga que entender que ahora va a tener un paciente que necesita unas pastillas para toda la vida y él tiene que tomar sus pastillas de manera reiterativa, en el horario preciso, exacto, porque falta que falle una semana, hay una descompensación terrible. Hace poco nos llegó un paciente que ya estaba muy bien, como 6, 7 meses fuera de la institución, y estaba haciendo aparentemente una vida bien, ¿no? Estaba estudiando, algo técnico, claro, ¿no? Estaba haciendo, pero en eso se descompensó, nuevamente escuchar las voces, y ¿qué había pasado? Que él mismo reconoce que a veces al mediodía, por hacer las clases, no estaba tomando las pastillas, y ya se descompensó nuevamente, empezó a escuchar las voces de la televisión y todo. Entonces, por eso que es importante que cuando la familia tenga el diagnóstico de que si su hijo también tiene esquizofrenia, aunado el problema de la adicción, tienen que ser conscientes que van a tener que estar detrás de esa persona en cuanto a su medicación. Ahora, otro datito más importante con respecto a la marihuana es que, bueno, hay varios tipos de marihuana, pero las más comunes son estas que les estoy mostrando. Acá la sativa, la índiga. Ay, se movió. Ya. ¿Para qué? ¿Por qué les quiero mostrar eso? Porque a veces nosotros decimos, ay, mi hijo se le ha dado por cultivar plantita, ¿no? Y a veces, como no conocemos, no sabemos qué plantita es, entonces permitimos. Y arriba, a veces en el tercer piso, en la azotea, nuestro hijo está haciendo averías, ¿no? Entonces, es importante que ustedes conozcan cómo son este tipo de marihuana, ¿no? Como ustedes están viendo, la sativa tiene
se va a caracterizar porque tienes 9 tipos, o sea, es una hojita, pero tiene 9 vértices, como se puede decir, ¿no? 9 vértices, 9 hojitas, ¿no? Es una hoja entera, pero tiene 9 hojitas. Cuéntenlas ahí están las 9. Y también es acerca de que, mira, estas de acá generalmente no las cultivan en casa. ¿Por qué? Porque son altas, son bien altas. Generalmente miden 5 metros. ¿Ya? En cambio, la índica, esa sí es de 7 petalitos, como quien dice, 7 petalitos, ¿no? Y ellas son bien gruesas y tupidas, ¿no? Y sobre todo, también la plantita es de 1 o 2 metros de altura. Y la otra, ay, espérate. ¿Ya tan rápido se va a cortar? Espérate, mire, se fue. Amiga, se fue. Como les estaba diciendo, tu Zoom se fue, amiga. Se fue, mira, ve. Mira. No, pero se fue el de diapositivas. Estaba acá y se fue. Sí visualizamos la tercera, licenciada. Sí, sí, lo que pasa es que a mí se me ha ido toda la pantalla. Ya, perfecto, ya para explicarles. Ya. No te preocupes, lo voy a colocar acá. Ya. Entonces la índica, como ustedes estamos diciendo, esas es las que tienen 7, y luego está la ruderalis, que también, esta es más pequeñita, solamente de 30 a 80 centímetros, y esa es la que más de repente utilizan, a veces pueden cultivar en casa, porque es pequeña, ¿ya? Y ustedes miren ahí, esa tiene apenas 3 petalitos. Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, hay otro tipo también que es la moretti, que es color moradita, parece flor. ¿Ya? No he encontrado la foto, pero la moretti parece flor. Claro que acá en Perú no da, porque también es por la zona. Y yo sé que es por la zona, yo sé que eso más lo dan en Canadá y en esto porque es en zonas más heladas. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta estas porque ustedes necesitan saber, ¿no? Informarse y ver. Entonces, esto con respecto a la marihuana. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la cocaína, ¿no? Recuerden que la cocaína está a base de las hojas de coca, ¿no? Y obviamente, ¿no? Se da todo un proceso de secado, machacado, ¿no? Y básicamente, ¿no? De acuerdo a eso se va a formar la cocaína. Pero para que de la cocaína lo que sacan, lo que quede en la olla, a eso de ahí le van a echar querosene, amoníaco y ácido sulfúrico, y a eso forman lo que es la pasta. ¿Me entienden? Ese como no sé si alguna vez se le ha quemado el arroz y ha quedado, ¿cómo se llama? El cascarón, la parte quemadita del arroz abajo en la olla, es lo mismo que es lo que queda ahí de la cocaína, y a eso quemadito le agregan estos elementos y se forma la pasta básica de cocaína. Entonces, hay generalmente de 3 colores, hay una marroncita, hay una rosadita y hay una amarilla. ¿Ya? Esos son los colores de la... Ahora, la pasta en sí, cuando se fuma, tiene un olor así como excremento, algún olor bien fuerte, bien feo, y sobre todo, como su efecto en el cerebro es bien cortito, generalmente de 5 minutos, la persona que empieza a consumir pasta necesita consumirlo de manera frecuente, y es por eso que pueden llegar a consumir hasta 300 quetes en un día, 300, 400, 500 quetes en un día, así, lo fuman, pero para seguir sintiendo ese placer, esa sensación. Y es por eso que algo que ustedes se van a dar cuenta es con respecto a los dedos, cuando la persona es consumidora de pasta, sobre todo la parte de acá les empieza a aparecer callos, ya, por el consumo, los dientes que se vuelven muy amarillos, y la piel cambia mucho porque se vuelve media gris por el consumo de la pasta, porque la pasta bota un humo muy fuerte y eso se impregna en la piel. Entonces ustedes por ahí se pueden empezar. Y lo otro que se adelgaza mucho, la persona que consume
pasta generalmente se adelgaza bastante, rapidísimo, porque deja de comer, deja de beber, ya no, a diferencia de la marihuana, que de repente las personas, los chicos dicen, yo lo uso porque me da más hambre, porque así como mejor, ¿no? En la pasta generalmente les quita el interés por esas necesidades básicas como es tomar agua o alimentarse adecuadamente, ¿no? Entonces, y luego de eso, después que se probó la pasta, todo, si le vuelven a seguir echando la cocaína, ¿ya? El bicarbonato de sodio con el amoníaco, ¿ya? Genera también el crack, que también de la cocaína se deriva el crack, recuerden. Y el crack también es sumamente adictivo. El crack es como unos cristales, ¿ya? Como unos vidriecitos, pero color así blancuzcos, como están viendo ustedes acá, amarillentos. Y eso es el crack, y entonces la mayoría lo usa a veces con cuchara para derretirlo, luego inhalarlo, o sea, ¿no? Inyectarse, ¿no? Entonces son formas en que usan las personas, esto para que ustedes sepan cómo es la cocaína. Y la cocaína, ustedes saben que se inhala de manera directa, y al inhalarse de manera directa, recuerden que acá ya les he dicho que está la parte prefrontal. Entonces, básicamente por eso la cocaína lo que más genera es violencia. La persona que se vuelve como dura, como que nada le importa, que no hay dolor, que no hay porque lamentablemente no, la parte que más se daña es la parte prefrontal, ¿no? Y también se vuelve a veces muy hipersexual, porque también les he dicho que está en la parte de la sexualidad. Entonces ya vamos viendo cómo las drogas van afectando los diversos comportamientos. Dentro de las drogas sintéticas, que hay muchísimas, Señito, hoy en día, de verdad, yo cada vez me sorprendo más con todo lo que escucho de los chicos. Por ejemplo, este año yo aprendí recién del TUSI, que ahora justo les voy a hablar, porque me tocó 2 pacientes que han estado consumiendo TUSI, ya, que es una droga recién que está empezando a llegar a nuestro país, ¿no? Y justo les voy a hablar un poquito de eso, para que ustedes también conozcan, ¿no? El famoso TUSI, Eros o Nexus, que también se le conoce como la cocaína rosada. Es como ustedes están viendo, es rosado, ¿no? Y está basada, es como como una droga del LSD, ¿no? Y también es una prueba que genera mucha alucinación, una sensación de mucha euforia, ¿no? Dura aproximadamente entre 4 a 8 horas, ¿ya? Y sobre todo lo que cuando pasa los efectos, muy probablemente que pueda ocasionar episodios de pánico, ataques de ansiedad, depresión, ¿no? Incluso despersonalización, ¿no? Y por eso que hay que tener en cuenta esto, como le digo, recién está entrando en nuestro país, no es una droga que se fabrique acá en nuestro país, pues sé que lo están elaborando en Colombia, ¿no? En países de Sudamérica, acá en Colombia, y obviamente en países como en Europa, un TUSI puede costar hasta 100 euros, un poquito de eso. Entonces, para que vean, acá también es cara. Actualmente conseguir esta droga es cara, pero sí, pues hay familias que tienen ciertos recursos, los hijos también, entonces usan en el consumo de estas drogas, ¿no? Para que sepan, dentro de las otras drogas que también quería mencionar está la ketamina. La ketamina es una droga que está básicamente, se usa para adormecer a los animales. Es un analgésico que se usa en las veterinarias, ¿ya? Y a veces acá lo usan en cuanto ¿cómo se llama? Y hay pacientes que lo compran en el mercado negro, allá por el centro de Lima, por Abancay, por ahí, ¿no? Y lo usan y se inyectan, y se vuelven adictos a la ketamina. Entonces, esa es otra de las cosas que está ocurriendo. El éxtasis, como ustedes saben, también hubo una época como hace un par de años atrás que estuvo bastante de moda con esto de las fiestas rey, las fiestas electrónicas en Asia, que había bastante frecuencia en el consumo de las pastillas de los éxtasis, ¿no? Ha decaído porque no ha tenido la acogida que se debe, no, también por el precio, y también porque recuerden que acá el Perú es un país consumidor de cocaína. Entonces, cuando somos un país productor de cocaína, es barato, baratísimo comprar cocaína acá en nuestro país. Igual que la pasta, a diferencia de otras drogas, de la cocaína en Europa, que cuesta miles. Entonces, acá por eso que hay bastante incidencia de estas drogas, ¿no? Porque es de fácil acceso y
y obviamente económica. Por eso que básicamente tenerla en cuenta eso. Y la otra droga que les iba, bueno, no, esa no. La otra droga que también quería mencionarles era acerca de la morfina. También actualmente en nuestro país, ¿no? Recuerden que muchas veces, a veces hemos tenido algún problema, ya sea lumbar, nos hemos caído, algún accidente, y a veces nos han tenido que dar algún medicamento para el dolor. Y muchos de ellos a veces tienen ciertos componentes de morfina, en un grado mínimo, ¿no? Pero lo tiene. Entonces, muchos de estos pacientes se quedan, ¿no? Con esa sensación de placer y a veces mienten y dicen, sí, tengo dolor, y generan de esa manera esa adicción. Me acuerdo mucho de que a veces el mismo problema que ocurre con la morfina, de que por algún accidente que hemos tenido, por algún dolor de lumbar, nos volvemos dependientes a los analgésicos, lo mismo ocurre con las pastillas para dormir, ¿no? Muchas personas sin querer se vuelven adictas a las pastillas para dormir. Y el problema es de que va a llegar un momento en que ya ninguna pastilla te va a hacer efecto, ¿no? Por eso que hay que ser responsables con de automedicarse. Hay que ser bastante juiciosos y evitar caer en eso, acudir al especialista, en este caso al psiquiatra, para ver lo que, de acuerdo a si no estamos durmiendo bien, a qué se debe, de acuerdo a eso, tomar la medicación apropiada y cuándo también suspenderla, porque tampoco podemos volvernos dependientes de esa pastilla. Y lo mismo ocurre con los analgésicos. Si algo nos duele, para eso sirven las terapias alternativas, la acupuntura, la terapia física, ¿no? Y evitar caer en adicciones como ya les he explicado los analgésicos, ¿no? Sobre todo la morfina, ¿no? Que muchos desarrollan, y obviamente es una de las adicciones más difíciles de esto. Ustedes saben que la adicción más difícil es de la heroína, porque se inyecta de frente a la mente. Lo mismo pasa con la morfina, ¿no? Porque también son inyectables. Entonces, todo lo que tenga que ver con inyectables es más difícil de dejar. Por eso que esto es básicamente, hoy ha sido como un panorama para que ustedes conozcan la variedad de drogas que existen, ¿no? Y que ustedes conozcan y sepan y puedan también comentar a sus familiares. Así que me gustaría escucharlos a ustedes, saber qué es lo que qué preguntas tienen, qué intereses, qué les gustaría saber un poquito más, aprovechar estos minutitos que nos quedan. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Yo soy el hermano de Ángel. Ángel, ¿ya? De Ángel Semino. Yo vivo en Estados Unidos. De ahí me estoy conectando, a pesar que estoy trabajando, pero he hecho un alto para conectarme. Quería saber cómo está mi hermano. Bueno, señor, mire, lo que pasa, no soy su psicóloga de Ángel, así que tendría que comunicarse con el psicólogo encargado de Ángel. ¿Quién es el psicólogo, Mari? Adolfo, ese psicólogo Adolfo. Con él tendría que... cuando ustedes ingresan, se les da un listado de números, ¿no? Dentro de ellos están los teléfonos de psicología y también están los teléfonos de coordinación. Hasta las 3:30 lo encuentra al psicólogo Adolfo, lo puede llamar para que pueda darle algún reporte